Bienvenidos a la Iglesia Bautista El Olivar en casa. Nos alegra muchísimo que habéis elegido acompañarnos hoy. Esperamos que la predicación de hoy os sea de bendición. Siendo así, vacío y nada, desconocido y sin valor, para Dios, vasija santa, solo en Jesús, completo en Él, cuán grande es Dios. Y sin barreras al trono voy, frágil estoy en su amor, estoy absorto, sea Cristo aquí, mi Dios y Rey, aunque vacío. Buenos días a todos y gracias por asistir con nosotros esta mañana. Hoy vamos a seguir
en nuestra serie de mensajes que se llama Hechos, multiplicar. Y hoy vamos a hablar de un tema que es encontrando el coraje en momentos difíciles. Y hoy, como texto, buscamos Hechos capítulo 22, empezando con el versículo 22 y terminando en el capítulo 23, versículo 11. Pero al principio vamos a leer hasta el final del capítulo 22 para empezar. Entonces tú puedes buscarlo ahí en tu Biblia en casa. También vamos a poner los versículos en la pantalla. Hechos capítulo 22, empezando en versículo 22, la Biblia nos dice: y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz, diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo en aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino al tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual la acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por ese momento que podamos estar juntos, enfocándonos en el final del capítulo 22 y el principio del capítulo 23 de Hechos. Ayúdanos a entender bien lo que vemos aquí en las Escrituras y aprender cómo podemos realmente encontrar y tomar realmente coraje en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Ayúdanos en ese momento. Te pido esto en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Nunca sabes cuándo puede ser necesario el coraje en tu vida. Realmente no sabes cuándo vas a pasar por circunstancias difíciles. Se podría exigir el coraje para enfrentar grandes dificultades en la vida. Podría ser que necesitas coraje para enfrentar una enfermedad grave. Podría ser que necesitas coraje realmente para enfrentar una tragedia inesperada. Podría ser que necesitas coraje para defender solamente tu fe. Pero ¿dónde puedes encontrar el coraje en los tiempos más difíciles de tu vida? Porque el coraje no viene de nosotros, sino que viene de otra fuente. Esta mañana, mientras estudiamos Hechos 22 hasta capítulo 22, versículo 3, encontraremos a Pablo con gran coraje en una circunstancia extremadamente difícil. Como hemos aprendido la semana pasada y también antepasada, pues Pablo estaba en un momento muy complicado en su vida. Al examinar la vida de Pablo durante ese momento, espero que podamos encontrar recursos para el coraje en nuestras propias vidas. Pablo fue arrestado por un alboroto que tuvo lugar en el templo cuando Pablo fue acusado falsamente de meter a un gentil a la área restringida del templo, la zona restringida del templo. Pablo habló a la multitud y al menos por un momento
él pudo mantener su atención, por lo menos por un tiempo. La gente que había tratado de matar a Pablo y luego había escuchado atentamente todo su sermón, estalló en ira por la expresión de solamente una palabra. No todo su sermón, sino solamente por una palabra. Y esta palabra que Pablo utilizó en su sermón, lo encontramos al final de su sermón, cuando él dijo la palabra gentiles, porque al final, creo que es el versículo 21, Pablo dice, pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. El pueblo se enfureció porque la salvación de Dios ellos consideraron como su posesión espiritual privada. Es para nadie más, sino solamente para los judíos. Se daría libremente ahora mismo a través del ministerio de Pablo y también lo que hemos visto en el ministerio de Pedro y otros apóstoles, que ese regalo no es solamente para los judíos, sino también sería para los gentiles creyentes. Vamos a observar 3 cosas de las que Pablo realmente tomó coraje. Primeramente, Pablo tomó coraje de su ciudadanía. Pablo tomó coraje de su ciudadanía. Mientras Pablo estaba a punto de recibir azotes, preguntó a los soldados algo bastante simple. En el versículo 25 de lo que hemos leído, Pablo preguntó, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Es una pregunta bastante simple. ¿Esto es legal lo que estás haciendo o lo que estáis haciendo? La respuesta, por supuesto, era no. Un ciudadano romano no puede ser interrogado mediante tortura, mediante esa forma de cuestionarle, y puede insistir en el tribunal, en Italia, en lugar de una de las provincias. Entonces Pablo tuvo el derecho de no solamente no ser atado y azotado sin ser condenado, sino también que él podía pedir que él se vaya a Italia, a Roma, para estar ahí, para su tribunal, en vez de estar donde estaba en Jerusalén. Nosotros también podemos tomar coraje de que somos ciudadanos de un país donde hay libertad e igualdad. Tenemos que saber, siendo ciudadano romano en la época de Pablo, era un privilegio. Era un privilegio porque los judíos estaban bajo el control del Imperio Romano. Entonces, ellos no tuvieron derecho para nada. Tuvieron que pagar impuestos injustos. Tuvieron que hacer cosas que eran fuera de la ley de los judíos. Pero un ciudadano romano tuvo muchísimos derechos, incluso menos impuestos, derechos para ser tratado de una forma digna. Y nosotros somos como Pablo en ese aspecto. Vivimos en un país en que realmente encontramos a nosotros libres e iguales a cualquier otro hombre o mujer. Pero si somos cristianos, pues aún más podemos tomar coraje del hecho de que somos ciudadanos del cielo. No solamente vivimos en un país donde hay libertad, donde hay igualdad, sino que somos cristianos y vivimos en la luz de que somos los ciudadanos del cielo y que tenemos todos los derechos de un hijo o una hija de Dios. Tenemos el derecho de hablar directamente con nuestro Padre Celestial. Podemos vivir piadosamente en este mundo lleno de pecado. Tenemos el poder para vivir la vida que realmente trae gloria a Dios.
y tenemos todos los beneficios de ser un hijo de Dios. Pablo recuerda a los cristianos filipenses diciendo en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pablo estaba recordando a esos filipenses, aunque estaban pasando por tribulaciones, por persecuciones, pues él está diciendo, pues no enfocamos en lo que está pasando aquí, porque nuestra ciudadanía está en los cielos y estamos esperando al Salvador, el mismo Señor Jesucristo. Pero, ¿qué significa vivir como ciudadano del cielo? Es complicado porque realmente nuestro país es invisible por ese momento. No podemos ver a Dios con los ojos. No podemos ver su poder con los ojos físicos. Entonces es complicado vivir como ciudadano del cielo cuando no podemos ver lo que pertenece a nosotros. Vivir como ciudadano del cielo es elegir lo que le dé más gloria a Dios. Es el hecho de que elegimos diariamente lo mejor para nuestras vidas porque esto da gloria a Dios. Es decir, que nosotros elegimos entre el bueno y el perfecto según lo que piensa Dios, no según lo que pensamos nosotros. Vivir como ciudadano del cielo es obedecer a Dios más que a los hombres. Yo sé que tenemos que seguir las normas y las leyes de nuestro país, pero cuando los gobernantes nos están pidiendo hacer algo que no es según la Biblia, pues debemos seguir a Dios en vez de seguir a los hombres. Realmente debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Vivir como ciudadano del cielo es ver nuestras vidas desde la perspectiva de la eternidad. Muchas veces, yo estaba hablando con algunos miembros de la iglesia, creo que no fue esta semana, sino la semana pasada, acerca de vivir en la luz de la eternidad. Eso significa que no estamos tan enfocados en esa parte de la vida que es tan chiquitita, tan, no quiero decir insignificante, pero en relación con la eternidad sí es insignificante. Nosotros enfocamos tanto en lo que es la vida física aquí en la tierra, para hacer esa vida tan cómoda, para que podamos disfrutar al tope de lo que tenemos aquí, pero estamos viviendo por estos 60, 70, 80, 100 años que tenemos aquí en la tierra. Pero nunca estamos pensando en lo que va a pasar después de esa vida. De cómo podemos vivir hoy día pensando en lo que va a pasar en la eternidad. Pensando en, yo voy a alabar a mi Dios Todopoderoso todo el tiempo y que yo quiero agradarle, no porque Él está mirando cuando hago algo mal, está mirándome con una cara de que estaba enfadado conmigo. No es así. Queremos agradar a Dios haciendo las cosas que Él nos manda a hacer, porque si hacemos lo que Él nos manda a hacer es que estamos pensando en la eternidad. Y esto agrada a Dios porque Él es glorificado a través de estas cosas. En su carta a los Corintios, Pablo escribió en 2 Corintios 4, versículos 17 a 18, porque esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, las cosas terrenales, las cosas que sí podemos ver con los ojos, sino las cosas que no se ven, las cosas invisibles, las cosas de Dios. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas
que no se ven son eternas. Pablo está diciendo a los corintios, pues debéis enfocaros en las cosas que no podéis ver, las cosas de Dios. Pero enfocamos tanto en la vida física aquí en la tierra, en que realmente no estamos viviendo a la luz de la eternidad. Entonces debemos tomar coraje sabiendo de que como creyentes, como cristianos, realmente somos ciudadanos celestiales. Entonces eso debe darnos coraje en los momentos difíciles. Pero también Pablo tomó coraje de su conciencia limpia. La mañana siguiente, después de pasar la noche bajo custodia romana, el comandante, ese tribuno romano, llevó a Pablo ante el Sanedrín. El comandante todavía estaba tratando de descubrir suficientes pruebas para determinar si realmente se violó la ley o si era solamente otro ejemplo de disputas religiosas. Entonces, eso estaba pasando muchas veces en Jerusalén en ese momento. Entonces, el tribuno, ese comandante, quería saber exactamente lo que estaba pasando. El Sanedrín, y porque no puede azotar a Pablo y atarle sin ser condenado, él pidió que los sacerdotes, los principales sacerdotes y también todo el concilio convienen para que puedan realmente investigar a Pablo. El Sanedrín era la corte religiosa judía más alta. Ellos, como trabajo, estaban investigando todas las doctrinas nuevas para ver si eso estaba en contra o en favor de la ley. Estaba formado ese Sanedrín, ese concilio, por el sumo sacerdote, que es Ananías en ese momento. Él fue nombrado por Herodes alrededor del año 48 después de Cristo, y él gobernó por más o menos 10-11 años. Y un consejo de 70 ancianos. Dentro de los 70 ancianos tenemos más sacerdotes y también otros que son ancianos en la iglesia. Mientras Pablo se presentó ante este concilio, y la principal preocupación de Pablo en ese momento era ser un testigo fiel del Evangelio en cualquier circunstancia en la que se encontró. Realmente él no estaba preocupado de ese grupo de 71 hombres que estaban ahí para investigarle, de analizarle. Realmente él solamente estaba enfocado en cómo ser fiel a su Dios en ese momento. Una vez que el consejo, ese concilio, se reunió sin cargos formales contra Pablo, estamos hablando de Pablo, comenzó su defensa con lo que puede equivaler a una declaración de inocencia. Pablo miró directamente al Sanedrín y él declaró lo que vemos en versículo 1 del capítulo 3. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, estaba mirando directamente a sus ojos, dijo: varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Él estaba diciendo a ellos: aunque estoy aquí, en esa fortaleza, aunque pasado la noche en la custodia romana, aunque me intentaste matar, pues desde hasta este día he vivido ante Dios con una conciencia limpia. Y diciendo esto, él también, Pablo, reprende al sumo sacerdote. En ese momento, justamente después de declarar su conciencia limpia, él reprende al sumo sacerdote. En el versículo 2 y 3, él dice:
el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces, después de que Pablo dijo esto sobre su limpia conciencia, ordenó entonces a los que estaban junto a él, los que estaban a su lado, que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley que me mandas golpear? La declaración de Pablo acerca de tener una conciencia limpia enfureció tanto al sumo sacerdote que mandó a Pablo ser golpeado en la boca. Este fue un acto ilegal y sin justificación. El sumo sacerdote no pudo decir esto o declarar esto sin algo para justificarlo. Ahora le toca a Pablo enfurecerse y él respondió en el versículo 3. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Cuando Pablo llamó al sacerdote una pared blanqueada, lo estaba llamando hipócrita. Entonces no sabemos exactamente cómo estaba ese escenario porque no tenemos más detalles. No sabemos si el sacerdote Ananías estaba ahí en su ropa normal del sumo sacerdote, o que Pablo no sabía que era un sumo sacerdote, pero él estaba hablando directamente y estaba haciendo esto con una conciencia limpia. Pero él tuvo que reprender el sumo sacerdote diciendo: ¿quién eres tú para mandar que se golpean a mí? Estaba llamando a él un hipócrita. Pero luego vemos una cosa interesante, la disculpa de Pablo. No solamente reprendió el sumo sacerdote, sino que vemos la disculpa de Pablo. En el versículo 4 y 5, los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurías? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Sabemos que Pablo no sabía quién era este hombre. Entonces, cuando estos otros judíos que estaban ahí preguntando a Pablo que si realmente va a decir esto, maldecir a ese sumo sacerdote, pues él de repente dijo: pues no sabía que era el sumo sacerdote, porque él sabía bien la ley, porque recordamos que Pablo era un fariseo de los fariseos, enseñado a los pies de este hombre Gamaliel, que fue un doctor de la ley. Y entonces Pablo sabía bastante bien, y por eso él citó las escrituras del Antiguo Testamento cuando él dijo: pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces es una forma en que Pablo realmente estaba pidiendo disculpas por sus palabras. Aquellos en el consejo lo reprendieron por hablar de esa manera al sumo sacerdote. Pablo pidió disculpa diciendo que no sabía que era el sumo sacerdote. Pero no solamente vemos Pablo reprender al sumo sacerdote, no solamente vemos esa disculpa de Pablo, sino también vemos a Pablo hacer algo muy astuto. Él divide al Sanedrín. Hechos 23, los versículos 6 a 10 dicen: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos,
y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman esas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían, diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Ciertamente hay sabiduría al tratar de dividir al enemigo. Y no sabemos si eso es lo que estaba pensando Pablo o no, pero eso fue el efecto de que cuando él anunció que era fariseo, hijo de fariseos, y que estaba juzgado a través de la resurrección, porque él sabía que los saduceos estaban en contra de la resurrección, en contra de la doctrina de los ángeles y todas esas cosas, pero los fariseos estaban en favor de esas cosas. Entonces había dos ramas, para decirlo así. Los fariseos casi de inmediato saltó en defensa de Pablo. Incluso estos mismos fariseos que intentaron matar a Pablo en la calle solamente un día antes, ahora están diciendo: pues no encontramos ningún fallo en este hombre. ¿Por qué? Porque ahora dicen: pues él es uno de nosotros, él cree igual que nosotros, vamos a defenderle. Pero los saduceos no tanto. Entonces, por eso vemos la división en el concilio. Pero más importante es que la resurrección de los muertos, de lo que Pablo mencionó, era el corazón de la defensa de Pablo, porque era o es el corazón del Evangelio. Porque al centro, al corazón del Evangelio, es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Sin esas cosas no hay Evangelio. Como ya hemos notado, el Sanedrín era un tribunal, el tribunal superior judío, que consistía de 70 líderes religiosos judíos, pero estaba compuesto por dos grupos completamente diferentes: los fariseos y los saduceos. Estos dos grupos tenían puntos de vista completamente diferentes de Dios y las Escrituras. Pablo pudo montar su defensa ante el Sanedrín porque tomó coraje de su conciencia limpia, y que también tomó coraje de su ciudadanía romana y también su ciudadanía celestial. Entonces sabemos que Pablo está utilizando esas cosas para realmente tener esa valentía, ese coraje en el momento más difícil de su ministerio. Pero también vemos la cosa, creo que más importante para Pablo. Pablo tomó coraje del Señor, directamente del Señor. En Hechos, capítulo 23, versículo 11, la Biblia nos dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Primeramente vemos el Señor alentaba a Pablo con solamente su presencia. Con solamente su presencia. Él estaba ahí para animar a Pablo en su momento difícil. Como hemos leído, la primera parte del versículo 11 dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor mismo y le dijo: ten ánimo, Pablo. Esta es la
cuarta vez que el Señor se le apareció a Pablo y pensamos que es la última vez también que se presentó a Pablo. Por supuesto, esa apariencia física del Señor fue algo único, pero Jesús prometió a cada creyente que siempre estaría con ellos. Jesús dijo, ten ánimo, y Jesús no lo habría dicho a menos que Pablo necesitó escuchar esas palabras. El Señor no condenó a Pablo por sentirse desanimado, pero tampoco le permitió permanecer desanimado. 6 de los 7 usos de esta frase o de esa frase en griego en el Nuevo Testamento fueron usados por Jesús mismo. Mateo 9, versículo 2 dice, y sucedió que le trajeron un paralítico teniendo sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. También cuando esa mujer tocó lo que es el borde de su vestido, en Mateo 9, versículo 22, pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Mateo 14, versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no teméis. Juan 16, versículo 33 dice, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Aunque no es tener ánimo, es la misma forma en griega. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Verdaderamente, Jesús es el Señor que anima a los que están desanimados con su esperanza. Pero tenga en cuenta que es un mandato. Esto no es solamente Jesús diciendo, pues Pablo, si sientes bien, pues tener ánimo. No, Él está diciendo, ten ánimo, es un mandato. Es un mandato gentil y amable, pero es un mandato. Esto implica que podemos elegir obedecerlo o desobedecerlo. Pablo tuvo que mantenerse ahí en esa situación desanimado, pero él tuvo la presencia de Dios a su lado, Jesús mismo a su lado diciendo, ten ánimo, y él decidió obedecer a su Señor. Pero también el Señor recuerda el trabajo que Pablo ya había hecho. La segunda parte de Hechos 23, versículo 11 dice, pues ¿cómo has testificado de mí en Jerusalén? Esto es Jesús mismo recordando el trabajo que Pablo ya había hecho. El Señor recuerda lo que hizo Pablo en Jerusalén, los mensajes que ha predicado. Pablo podría haberse desanimado por la falta de los resultados de su sermón en Jerusalén. Que la gente, en vez de escucharle y responder diciendo que querían ser salvos, sino que empezaron a gritar, matarle. Estaban, como dice aquí en el versículo 22, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que vivan. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo en el aire, estaban reaccionando de una forma como enfado, ¿no? Entonces Pablo pudo ser desanimado por esto sin ver los resultados. Pero los resultados no fueron su responsabilidad, podemos decirlo así. Sé que como un pastor yo, con demasiada frecuencia,
No solamente yo como pastor, sino todos los pastores. Juzgamos nuestro servicio al Señor por los resultados que podemos medir y que podemos ver. ¿Cuántos estaban en el culto, en la reunión, en el estudio bíblico? Pues empezamos a contar y luego sentimos mal porque no había la mayor parte de la membresía, puede ser. ¿Cuántos tomaron decisiones por Cristo? Cada semana, cada mes, realmente los pastores quieren ver las vidas cambiar por Cristo. Realmente queremos ver la gente en nuestras congregaciones tomar decisiones por Cristo. Entonces empezamos a mirar y desanimamos. ¿Cuántos, si alguno, me dijeron comentarios positivos sobre el mensaje? La mayoría de las veces, como pastores, recibimos más información cuando alguien tiene algo en contra de lo que hemos predicado, que en cuando disfrutaron o que fueron afectados por el Espíritu Santo de lo que han escuchado en el mensaje. Pero es porque estamos mirando a las cosas físicas, las cosas que podemos ver, las cosas que podemos medir, en vez de ver nuestro servicio según la criteria de Dios. Porque los criterios o el criterio para evaluar nuestro servicio para Dios no son las reacciones de la gente, no son las decisiones tomadas por los miembros y los asistentes de la iglesia, sino es la fidelidad al Señor. Eso es el único criterio de Dios para evaluar nuestro servicio. Porque sabemos que los resultados no pertenecen a nosotros, sino que pertenecen a Dios. Es Dios que da el crecimiento. Si puedes responder que sí, has sido fiel, entonces, incluso cuando eres criticado, sabes en tu corazón que el Señor estaba complacido con tu servicio si has sido fiel. Si puedes responder a esa pregunta, si has sido fiel o no para hacer las cosas sin ver los resultados, pues tú puedes saber que Dios está complacido contigo, porque has sido un siervo fiel. La Biblia tiene muchas promesas de que el Señor elogia a sus fieles siervos. Hebreos 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Qué está diciendo el escritor de Hebreos? Está diciendo que nuestro Dios recuerda lo que hemos hecho en su nombre, y es lo que está haciendo Jesús ahí en presencia de Pablo, diciendo que Él recuerda lo que ha hecho en Jerusalén, que ha predicado fielmente la palabra de Dios. No importa lo que pasa a Pablo, Pablo estaba predicando fielmente. Y Jesús recuerda lo que ha hecho. También en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, aunque no podemos ver los resultados con nuestros ojos físicos. No sabemos lo que Dios está haciendo en los corazones de los asistentes, ¿no? No sabemos lo que el Espíritu Santo está haciendo en los cristianos que están presentes para escuchar el mensaje. Nosotros no tenemos que preocuparnos por las reacciones o los resultados que podemos ver, sino debemos realmente confiarnos en que Jesús va a llevar a cabo su plan en las vidas de las personas. Si nosotros
hacemos fielmente lo que es la obra que Dios nos ha mandado a hacer, pues Él está completamente complacido con nosotros. No importa si eres un pastor o un miembro de la iglesia, si realmente eres fiel a lo que Dios te ha mandado a hacer, pues Dios tiene complacer contigo. Y la última cosa que vamos a mirar aquí es que el Señor reasegura a Pablo que todavía tenía trabajo que hacer. Dios todavía quería usar a Pablo. Versículo 11, la última parte. Así es necesario que testifiques también en Roma. La promesa de que Pablo tuvo más trabajo por hacer también fue la promesa de la protección continua del Señor. Pablo pudo realmente descansar sabiendo que él no va a ser matado ahí en Jerusalén porque su trabajo ya no es terminado. Todavía no es terminado. Su trabajo tiene que llevarle a Roma, donde Dios quiere que Pablo predique. Pablo no podía morir hasta que hubiera terminado la obra que Dios le había designado para hacer. Y Jesús mismo está diciendo que como testificó ahí en Jerusalén, es necesario que Él también testifique ahí en Roma. Alguien ha dicho, es un autor desconocido, somos inmortales hasta que nuestro servicio para el Señor haya terminado. Entonces, cuando Dios nos ha mandado a hacer algo, pues Él no va a dejar a nosotros morir y parar de lo que estamos haciendo hasta que Él está terminado con nosotros. Y en ese momento, pues podemos saber que podemos vivir en la gloria con Dios para siempre. El profeta Jeremías dijo en el capítulo 29, versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Y Pablo pudo tener o tomar, mejor dicho, coraje directamente del Señor porque Jesús estaba ahí presencialmente con él. Y tenemos su Espíritu Santo como cristianos con nosotros siempre. Él pudo tomar coraje en ese momento tan difícil en su vida porque Jesús estaba recordando el trabajo hecho en el nombre de Dios. Pero también que Jesús dijo a Pablo, pues ten ánimo, que como has hecho tu trabajo aquí en Jerusalén, has predicado aquí, pues todavía tienes que predicar en Roma. En nuestro pasaje Dios nos ha dado un patrón para que podamos encontrar el coraje en momentos difíciles. Eso no es solamente para Pablo, sino también para nosotros. Primeramente, si somos cristianos, podemos encontrar coraje en el hecho de que somos ciudadanos del cielo. Como Pablo pudo tomar coraje de su ciudadanía romana, nosotros como cristianos podemos tomar o encontrar coraje porque somos ciudadanos del cielo. Pertenecemos a Él. Entonces todo empieza ahí. Entonces si tú no eres ciudadano del cielo, si no has confiado en Jesús para ser tu Salvador, para perdonarte de tus pecados, pues no puedes tener esa confianza. No puedes tener ese coraje que tuvo Pablo para realmente animarle,
sabiendo que Él tuvo la protección del Dios Todopoderoso. Su Padre Celestial estaba en control de su vida. Si somos creyentes, si somos cristianos, realmente debemos tomar coraje en nuestra ciudadanía. Pero también podemos encontrar coraje sabiendo que tenemos la conciencia limpia. La conciencia limpia habla de que siempre hacemos lo que sabemos es correcto, lo que es según la Biblia. Y si ahora tú eres un cristiano y no puedes decir que a lo largo de toda tu vida has vivido así, pues hoy es el día en que tú puedes cambiar ese testimonio. Yo no soy perfecto, yo he fracasado muchísimas veces en mi vida y voy a fracasar más en el futuro. Eso es cierto, porque soy un pobre pecador, pero yo puedo siempre volver a Dios, porque Él es mi Padre Celestial y yo puedo pedir perdón. Y sabes una cosa, que el pecado de no seguir lo que Dios me ha dicho en su palabra, este pecado también ha sido perdonado en la cruz de Jesús. Pero también podemos encontrar coraje en la presencia de Jesús en nuestras vidas. Como he dicho antes, no tenemos que estar en una celda. No tenemos que ser prisionero y tener a Jesús o dejar a Jesús milagrosamente aparecer ahí, sino que tenemos el Espíritu Santo de Jesús. El Espíritu de Jesús está en nosotros porque Él mora en nosotros. Y no importa dónde vayamos, pues tenemos a Él con nosotros. Entonces podemos encontrar coraje en esto, porque Él está con nosotros siempre. Él siempre está ahí recordándonos de lo que hemos hecho en el pasado, las cosas que hemos hecho en el nombre de Dios, no las cosas malas, porque sabemos que Dios ha elegido no recordar los pecados. Tenemos una cuenta nueva con Él. Y que Él no está terminado con nosotros. Su presencia habla de esto en nuestras vidas. Entonces, yo no sé en qué situación estás. Yo sé que todos nosotros estamos pasando por una situación complicada. Pero quiero animarte a tener ánimo. Encontrar este coraje que necesitas para aguantar ese tiempo de la cuarentena, para aguantar la tormenta que ahora está en tu vida. Puede ser una enfermedad, puede ser un problema familiar, puede ser cualquier cosa que te cuesta vivir. Pero puedes saber, si eres cristiano, que hay sitios donde puedes encontrar coraje. Sabiendo que eres cristiano, sabiendo que tienes la conciencia limpia y que tú puedes volver a Dios realmente confesando tus pecados y tus errores cada día y empezando de nuevo con tu conciencia limpia, y que también que tienes a Jesús contigo siempre. Entonces te pido que no vives tu vida cristiana desanimada, sino que realmente te animes sabiendo que Dios ha hecho todo por ti y que Él está preocupado por tu vida. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por este tiempo que hemos tenido juntos para estudiar tu palabra. Gracias por todo lo que has hecho para salvarnos, para justificarnos, para darnos el perdón de nuestros pecados.
Y Padre, yo sé que muchas veces pasamos mal, pasamos momentos complicados, difíciles, y realmente desanimamos bastante fácilmente. Ayúdanos a tomar coraje, ayúdanos a encontrar coraje en estas cosas que hemos mencionado, que hemos visto en la vida de Pablo en este momento. Ayúdanos realmente a tener ánimo. Y si hay alguien que ha escuchado ese mensaje, realmente está muy desanimado por la situación en este mundo hoy, pues ahora sabe dónde puede encontrar esa valentía, ese coraje que necesita para aguantar las dificultades de la vida. Y que se pone en contacto conmigo para que podamos hablar de la salvación, porque es la única forma en que él realmente o ella realmente pueden tener acceso a un coraje real. No un coraje ficticio, sino un coraje real que realmente dura y dura y dura todo el tiempo y aguanta todas las dificultades. Ayúdanos en ese momento, en esa situación tan complicada, tener ánimo. Te pido esas cosas en nombre de Jesucristo. Amén. Espero que tengáis una buena tarde. Gracias por acompañarnos. Si tenéis alguna pregunta o duda en cuanto al mensaje de hoy, podéis contactar con nosotros a través de nuestra página en Facebook, Iglesia Bautista El Olivar, o a través de un correo electrónico al pastorjustin@iglesiabautistaelolivar.com.